Buenas noches tengan todos mis estimados hermanos y amigos. La gracia y la paz del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Una vez más en esta noche estamos por acá en estos medios para continuar con nuestra labor ministerial, con nuestro sagrado deber de comunicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y para todos ustedes quiero compartir la palabra de Dios en esta noche en la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 1, a partir del verso 6, donde encontramos la siguiente declaración. Capítulo 1, verso 6 de la segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Leemos la palabra de Dios. Dice: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Aleluya. Y a la luz de este pasaje bíblico, quiero compartir con ustedes el mensaje acerca de la esperanza, de la consolación que debemos tener los creyentes para el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Un mensaje de esperanza, un mensaje de consuelo, de consolación para todos los cristianos y una advertencia grandísima para todos aquellos que aún no siguen al Señor Jesucristo, no viven para la gloria de nuestro Dios y Padre. Este es el mensaje que quiero proclamar bajo el título de la esperanza para los creyentes en la segunda venida del Señor Jesucristo. El texto que hemos leído lo hemos escogido de la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Para la época en que el apóstol escribió esta carta, los creyentes de Tesalónica, de aquella ciudad griega, estaban padeciendo persecución, estaban padeciendo sufrimiento por causa de su fe en el Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo escribe esta carta, esta segunda carta, para alentar a aquellos creyentes que estaban siendo perseguidos. Quería darles un consuelo, y el apóstol para ello toma, mis estimados hermanos y amigos, como base la justicia del Dios de la gloria. La Biblia trata el asunto de la justicia divina con mucha seriedad, con mucha importancia, el asunto de la justicia divina. Es probable que el tema de la justicia de Dios para algunos sea de poco interés, para otros sea un asunto no productivo, pero la Biblia habla que Dios en su momento se encarga de hacer justicia. Hemos de poner toda nuestra confianza en lo que la palabra de Dios dice acerca de los actos de justicia de nuestro Dios. Y a estos creyentes perseguidos, el apóstol Pablo les escribe que en medio de esta persecución no pasen por alto el aspecto de la justicia divina. En el verso 5 dice: esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Es decir, que la actitud de los hermanos en medio de la persecución, su actitud paciente, su actitud de esperar en Dios en medio de todo aquello, de aquellas persecuciones, era una demostración del justo juicio del
Señor. ¿Para qué? Para que nosotros seamos tenidos por dignos del reino de Dios por causa del cual padecemos. Vale la pena padecer por causa del reino de Dios. Vale la pena padecer por causa de seguir a Jesucristo como Señor y Salvador. El apóstol dice a partir del verso 6, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación ¿a quiénes? A los que os atribulan. Es decir, el apóstol le dice a aquellos creyentes, y Dios nos los dice a nosotros todos hoy, que llegará el día en que Dios pagará con tribulación ¿a quiénes? A los que os atribulan. El apóstol le dice a los tesalonicenses, tengan calma, sigan siendo pacientes. Llegará el momento en que Dios va a retribuir a todos esos impíos, a todos esos malvados, a todos esos incrédulos que los están persiguiendo. Pablo dice, es justo delante de Dios pagar con tribulación. ¿A quiénes? A los que os están atribulando. Es decir, el que atribula será atribulado. El que persigue será perseguido. El que actúa de manera impía, él también será tratado de esa manera. ¿Y esto qué es? Sino demostración del justo juicio del Señor. Y el apóstol dice, y ustedes, esto es parte de la justicia de Dios, que los que les están persiguiendo, Dios los va a tratar a ellos también con tribulación. Pero a ustedes que son atribulados, Dios les dará reposo, Dios les dará consuelo, Dios les dará descanso. Alabado sea el nombre del Señor. Es decir, por un lado está la advertencia de que Dios hará justicia y juicio a los perseguidores, a los enemigos del evangelio. Pero por otro lado hay esperanza, consuelo para los que están sufriendo por causa del reino de Dios. Ahora mismo, mientras yo estoy predicando acá desde Maracay, Venezuela, mientras yo estoy predicando el evangelio por estos medios, allá en la Siria se están persiguiendo, en el Medio Oriente, en la Siria se están persiguiendo a los cristianos. Se les está dando muerte en Afganistán, en Corea del Norte, en los países cerrados, en los países como Irán, muchos países que están cerrados al evangelio y persiguen, torturan, asesinan a todos aquellos que profesan la fe en el Señor Jesucristo. Pero la ONU no dice nada. Las instituciones de los derechos humanos no dicen nada. Ni tampoco necesitamos que digan, porque tenemos a Dios como nuestro defensor. Tenemos a Dios con su justicia, que Él actuará en el momento en que Él lo considere necesario. Y el apóstol dice, Dios va a atribular a los que os atribulan a vosotros. Y vosotros que sois atribulados, Dios les dará reposo. Dios les dará alivio. Dios les dará consuelo. Ahora la gran pregunta es, ¿cuándo hará Dios eso? La impaciencia humana grita. El desespero alardea, exige. Pero ¿qué dice la paciencia? La paciencia piadosa, ¿qué dice? ¿Cuándo? ¿Cuándo vas a castigar a los que nos persiguen? ¿Y cuándo nos vas a dar reposo a nosotros que somos atribulados? El apóstol dice, es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. Ahí está la respuesta. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo? ¿Cuándo será eso que Dios va a castigar a los perseguidores de los cristianos? ¿Cuándo es eso que Dios, en honor a la justicia, le va a dar el pago a los enemigos del evangelio, a los enemigos del cristianismo? ¿Cuándo? Y a la vez, ¿cuándo yo voy a reposar? ¿Cuándo yo voy a recibir un refrigerio, un consuelo de esta persecución, de este desprecio, de este sufrimiento? El apóstol dice, cuando se manifieste el Señor Jesús. Escúchame esto.
La palabra de Dios nos enseña que Cristo Jesús vino a este mundo, enseñó la palabra de Dios, pero su misión principal fue venir a dar su vida en rescate, dar su vida en propiciación por nuestros pecados, venir a morir en nuestro lugar, satisfacer la justicia divina que había sido ofendida por causa de nuestros pecados, a satisfacer esa justicia, a pagar la deuda, a pagar el precio, de manera tal que pudiéramos recibir perdón de pecados, que pudiéramos recibir vida eterna, que pudiéramos recibir la liberación del poder del pecado y que nuestro gran adversario, Satanás y todos sus demonios, fueran vencidos. Y eso lo consiguió Cristo. ¿Cómo? En su muerte en la cruz del Calvario. Pero la Biblia dice que Cristo no solo murió, sino que también resucitó de entre los muertos. Y estuvo en medio de sus discípulos 40 días y 40 noches después de haber resucitado de los muertos. Y la palabra nos enseña que luego Él fue llevado al cielo, fue exaltado a la majestad de las alturas, fue entronizado a la diestra de Dios como Rey y como Señor. Es decir, que nosotros no andamos proclamando solamente a un Jesús Salvador, un humilde Jesús, a un tierno Jesús Salvador, sino que ese Jesús es el Cristo, es el Salvador, pero el que es Salvador es el Señor. Es un título divino, majestuoso, regio. Jesús de Nazaret es el Cristo, es el Salvador, es el Señor y Salvador de la humanidad. Y a la diestra de Dios, después que resucitó, fue entronizado. La Biblia lo muestra sentado a la diestra de Dios, como Rey del universo, como glorioso Señor, nos muestra las Escrituras. Y allí está. Ahora mismo nuestro Señor está a la diestra de Dios en el poder de la majestad en las alturas, pero un día ha de volver. El glorioso Hijo de Dios un día ha de volver. No sabemos cuándo. Lo que sabemos es que vendrá. Tenemos una certeza absoluta de que volverá por segunda vez. Y lo otro que sabemos es los propósitos para los que vuelve. Ahora, el tiempo, no tenemos problemas con el tiempo. No tenemos ese fanatismo loco de andar diciendo, poniendo fechas ni aproximaciones. Tenemos la certeza de que viene y sabemos para qué viene. Viene para buscar a su pueblo, resucitarlos, establecer el juicio final y traer el estado eterno. Y Pablo dice aquí, tengan paciencia. El Señor Jesucristo va a pagar con tribulación a los que los están atribulando. Y a ustedes les dará reposo. ¿Cuándo? Cuando se manifieste. Todo esto que estoy diciendo no es visible al ojo humano. El que Cristo esté sentado a la diestra de Dios solo lo podemos ver por los ojos de la fe, por la confianza que tenemos en la certidumbre de las Escrituras, de que así es. Pero lo que hoy no se ve, lo que hoy no es visible, un día se hará visible. Pablo dice, cuando se manifieste, es decir, cuando se revele, cuando aparezca, cuando se haga visible, Cristo volverá por segunda vez, de manera personal, de manera visible. Y cuando Él aparezca, cuando Él se revele, cuando Él vuelva, el apóstol dice que cuando se manifieste el Señor Jesús, hará justicia a los impíos, juzgará a los vivos y a los muertos y consolará a todos los cristianos que han padecido tanto por causa del reino de Dios y por causa de la justicia del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo dice, cuando vuelva, cuando se manifieste el Señor Jesús, mira que dice, no dice Jesús, dice Señor Jesús, cuando se manifieste el Señor Jesús, ¿desde dónde? ¿Desde dónde viene? Dice, desde el cielo. El Señor Jesucristo no vendrá de Panamá, ni de Puerto Rico, ni de Estados Unidos. No. Él mismo dijo, cuando lo digan, helo aquí, helo allá, no crean, es mentira. Porque como el relámpago que sale del oriente y se manifiesta hacia el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Es decir, será del cielo y será repentina, pero también será visible, personal. Entonces Pablo dice que Él va a juzgar
a los impíos y a consolar a los creyentes cuando se manifieste el Señor Jesús. ¿Desde dónde? Desde el cielo, viene de arriba, desde donde está gobernando y reinando. Ahora, ¿cómo viene? ¿Con quién viene? El texto dice, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder. Una corte angelical lo acompañará. La gloria de él, la gloria de sus ángeles. Dice, cuando aparezca, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder y en llama de fuego. Oiga esto, óigalo con cuidado, amigo. Cristo vuelve por segunda vez. El glorioso Hijo de Dios que murió por nuestros pecados ha resucitado. Vive para siempre, está a la diestra de Dios Padre y un día volverá para hacer justicia, para hacer juicio, para poner a cada quien en su sitio, para que el perseguidor, para que el incrédulo, para que el impío, para que el aborrecedor del Evangelio de Cristo en aquel día sepa lo que es la justicia de Dios. Y el atribulado, el perseguido, el sufrido, reciba su consuelo eterno, su reposo, su gracia del Señor Jesús. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego. Mira todas las imágenes que nos coloca el Espíritu Santo a través de Pablo. El fuego es una señal de juicio, es una señal de la justicia divina. El libro de Daniel capítulo 7 nos presenta que Dios el Padre está en un trono y sentado en el trono, ese trono tiene unas ruedas que son de fuego y en el trono hay un río que es como fuego. Todos esos elementos simbólicos significan la justicia del Dios de la gloria, que no pasará por alto al culpable, no tendrá por inocente al culpable y que conoce las verdaderas intenciones de los corazones de todos. Entonces Pablo le dice a los tesalonicenses y nos dice a nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para hacer justicia, ¿cómo lo hará? El texto dice, en llama de fuego para dar retribución. ¿Qué te parece, amigo? Tal vez usted me está escuchando y a usted le parece un chiste la proclamación de la segunda venida de Jesucristo. Tal vez a usted le parece una historieta, una pérdida de tiempo. Pero mi texto dice que es real, verdadera y que viene con un propósito. Mi texto dice que viene para dar retribución, paga, para dar lo que se merecen las personas. Y dice aquí, en llama de fuego, para dar retribución, paga. ¿A quiénes? A los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Escucha esto bien. Presta atención a esto. Esto es de suma importancia. Dará retribución. ¿A quiénes? A los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y esto sí que es una cosa seria, porque mucha gente nombra a Dios. Multitudes de personas dentro de iglesia, fuera de iglesia, nombran a Dios y dicen Dios. La gran pregunta es, ¿conoces a Dios? ¿Quién es Dios? ¿Conoces acerca de su soberanía? ¿Conoces acerca de su justicia? ¿Conoces sus decretos? ¿Conoces su voluntad? ¿Conoces los juicios de Dios? ¿Conoces acerca de su amor, de su misericordia, de su condescendencia, de su plan redentor? ¿Conoces? Tú que dices, nombras a Dios, yo conozco a Dios, yo no necesito una iglesia, yo no necesito ser evangélico, yo con Dios todo, sin Dios nada. Te pregunto, ¿conoces la voluntad de Dios? ¿Conoces acerca de la justicia retributiva de Dios? ¿Conoces acerca de esa gracia que Dios entregó a su Hijo, que hizo un gran intercambio, que siendo su Hijo impecable, inmaculado, sin mancha, divino,
determinó que su hijo viniera a la tierra, se hiciera un hombre y entrando en el mundo de los hombres se hiciera el salvador de los hombres y terminara muriendo en una cruz como un malhechor, entregado por su propio pueblo y crucificado de la manera más vil. ¿Conoces por qué Dios hizo eso? ¿Conoces acerca de lo que es la sustitución? ¿Conoces eso de que Cristo nos rescató, pagó el precio? ¿Conoces a Dios? Creo que no. Pablo le dijo a los Corintios, en su capítulo 2, en su primera carta, que si los judíos que vivieron en los días de nuestro Señor Jesucristo hubieran conocido quién era Jesús de Nazaret, el texto dice, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Es decir, que si los judíos hubieran sabido quién era ese que estaba predicando allá, si hubieran reconocido que era el enviado del Padre, el Hijo de Dios, el enviado de Dios el Padre, si ellos hubieran sabido quién era, nunca lo hubieran crucificado. Ahora, tal vez tú dices, oye, qué bueno, qué razonamiento, es verdad, no lo conocieron. Ahora yo te digo a ti que si tú lo conocieras, no despreciaras el evangelio. Si tú conocieras a Dios, no desecharas el evangelio, no aborrecieras a Cristo, fueras miembro de una congregación, amaras a Dios, vivieras para Cristo, vivieras proclamando a Cristo, estuvieras apartado del pecado y viviendo una vida justa y agradable a Dios. ¿Por qué no lo haces? Porque no conoces a Dios. ¿Por qué te rebelas contra el evangelio? ¿Por qué desprecias el evangelio? ¿Por qué te burlas del evangelio? Porque no conoces a Dios. Porque si lo conocieras, no te burlaras. Si lo conocieras, no lo despreciaras. Pablo dice que cuando Cristo venga desde el cielo en llama de fuego, con los ángeles de su poder, dará retribución a los que no conocieron a Dios. Y añade, y no obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Escúchame, la retribución no es por ignorancia, porque si no, no sería justo. El castigo, la retribución no sería justo si se juzga en base a ignorancia. Mi texto dice, no conocieron a Dios ni obedecieron al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La única forma, amigo, que hay de conocer a Dios es por Cristo. La única forma de saber quién es Cristo, qué dijo Cristo, a qué vino, es por el evangelio. Pero si rechazas el evangelio, si aborreces el evangelio, si no escuchas el evangelio, vas a terminar no conociendo a Dios. No sabrás quién es Dios, no conocerás sus propósitos, no sabrás de sus decretos e ignorarás su voluntad y te rebelarás contra el mensaje del evangelio. ¿Para quiénes es la retribución justa? Mi texto dice, para los que no conocieron a Dios. ¿Por qué los tesalonicenses perseguían a los cristianos en su ciudad? Porque no conocían a Dios. ¿Por qué hoy los hombres aborrecen y desprecian el evangelio? Porque no conocen a Dios. ¿Por qué se mata en los países cerrados a los cristianos? ¿Por qué en algunos países el evangelio es una religión ilícita? ¿Por qué en algunos lugares el evangelio es prohibido? Porque no conocen a Dios. Tienen sus religiones, pero no conocen a Dios. ¿Por qué se aborrece el evangelio? Porque no se conoce a Dios. Y dice, y al no conocer a Dios, no puedes obedecer el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que la base del justo juicio no es la ignorancia, sino rebelión. Mi texto dice, ni obedecen, es decir, que lo escuchan, es decir, que lo oyen, es decir, que oyen y se rebelan contra él. Lo escuchan y dicen, no te queremos, no queremos ese mensaje, no queremos ese mensaje, nos rebelamos contra ese mensaje, no vamos a obedecer ese mensaje. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama rebelión. Y el texto dice que la retribución es en base a la rebelión del ser humano en contra del evangelio. ¿Por qué el hombre se rebela? Porque no conoce a Dios. Entonces Pablo dice, retribución, retribuirá una justa retribución. ¿A quiénes? A los que no conocieron a Dios.
ni obedecen al Evangelio del Señor Jesucristo. Por eso es que hoy te estoy invitando, antes de que Cristo vuelva por segunda vez o antes de que tú mueras, porque esta vida es temporal, porque tú eres frágil, porque tú no eres de acero, tus pulmones no son de acero inoxidable, tu corazón no es un diamante, tu respiración no es eterna, eres de barro, tú y yo en cualquier momento dejamos esta tierra. Entonces te invito a que conozcas a Dios. Y la única manera de conocer a Dios es por el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. De lo contrario, terminarás desobedeciéndolo, aborreciéndolo y desconociendo a Dios. Y lo que es más trágico, recibiendo una justa retribución. El texto dice, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora Pablo pasa a describir la retribución. Mi alma tiembla. Quiera Dios usar estas palabras. Quiera Dios usar este mensaje en cualquier parte de este planeta para salvar un alma. Escucha con atención lo que dice el texto. El texto dice, los cuales sufrirán pena de eterna condenación, excluidos de la presencia y de la gloria de su poder. Oye, mi amigo, te suplico, por amor a tu propia alma, te ruego en nombre de todo lo que es sagrado, arrepiéntete. Recibe a Cristo como lo que es el Señor y el Salvador, el único que puede perdonar tus pecados. Ríndete a Él, ríndete a su voluntad hoy. Entrega tu vida a Cristo, porque de lo contrario recibirás pena de eterna perdición. Óyelo, eterna perdición. Estarás perdido para siempre. Y escúchame esto, excluido. Dice, de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Qué es quedar excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder? Separados de Dios para siempre, separados de Dios por la eternidad, separados de sus consuelos, separados de su bondad, separados de su justicia, de su amor, de su gracia, de su poder. Es decir, ¿dónde está? ¿Dónde queda esa separación? En la eterna condenación, en las llamas de fuego, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga, donde es el crujir de dientes, donde es el llanto. Oh amigo, detente en esta noche. No luches contra el Evangelio. No te sigas rebelando contra la gracia de Dios. Detente en esta noche, te lo suplico, porque viene el día en que recibirás una retribución, una pena de eterna perdición. No es una perdición cualquiera, eterna. Y es perdición. Separado de Dios para siempre en las tinieblas de afuera, en el lago de fuego. Estarás excluido, separado de Dios para siempre. Qué infierno tan terrible, qué tormento tan grande, quedar separado para siempre de la gloria, de la presencia y del poder de Dios. El apóstol concluye, y yo con él, ¿cuándo será eso? Y el apóstol dice, cuando venga en aquel día. El Hijo de Dios vuelve. El Hijo de Dios vuelve por segunda vez. No lo dudes. Yo no sé si yo estaré vivo cuando vuelva, pero de algo estoy seguro, que volverá. Él volverá, aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan y dar retribución de una eterna perdición. Excluidos de la presencia del Señor, de la gloria de su poder, los que aborrecen a Dios, los que no conocen a Dios, los que desprecian el Evangelio, sabrán, te lo suplico, cree a las ciertísimas palabras de Dios, cree, tal vez pueda que sea en nuestra vida, puede que sea después que nosotros no estemos, pero lo cierto es que acontecerá el evento total y final que traerá la consumación de los eventos
y del plan de la salvación de Dios. La vuelta de nuestro Señor Jesucristo, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando venga en aquel día, dice el apóstol, para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Mientras algunos temblarán, mientras algunos serán excluidos de la presencia y de la gloria de su poder, mientras unos serán arrojados al lago de fuego, otros admirarán al Señor Jesucristo. Dice el texto, para ser glorificado en sus santos. Otros lo admiraremos, lo glorificaremos, admiraremos su majestad, su justicia, su santidad, todos sus atributos, y lo alabaremos y lo adoraremos por los siglos de los siglos. Pablo dice, esto acontecerá por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Escúchame, este testimonio es para ser creído, es para ser amado, es para ser recibido. Estos mensajes no están puestos en las redes para tener seguidores, para tener admiradores. Es para que creas este testimonio del cielo, es para que conozcas la voluntad de Dios, es para que sepas que Cristo vuelve por segunda vez y cuando vuelva volverá en llama de fuego para dar pena de eterna perdición a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Te suplico, en nombre del amor eterno de nuestro Señor, que hoy te rindas, que hoy entregues tu corazón al Señor Jesucristo, que hoy digas, perdóname Señor, me arrepiento de mis pecados, lávame en la sangre de Jesucristo, hazme una nueva criatura, perdóname, recíbeme, reconcíliame contigo, me vuelvo a ti de todo corazón. Te invito, en el nombre de Jesús, ríndete, te lo suplico, entrega tu vida a Jesucristo antes de que sea tarde. El fin avanza hacia nosotros con pasos agigantados. Los rumores de guerra, las persecuciones, el hambre y todo este sistema impío, mundano y diabólico que prevalece hoy nos grita que el Hijo de Dios vuelve por segunda vez. Arrepiéntete antes de que sea tarde, antes que la ira venidera te alcance. Que Jesucristo, el Hijo de Dios, que vuelve por segunda vez, te salve. Que Dios tenga misericordia de tu alma y Él tenga compasión de ti y te atraiga con su amor y con su gracia para salvación. Dios te bendiga y Dios te guarde.